Nada más. Entonces vamos ahora a empezar con el cuarto panel. Empezamos ya para no perder tiempo. Empezamos con el paper de Ana Laura Rodríguez Ustad, Institucionalidad de Género, Ideología de Gobierno, los caminos divergentes de Argentina y Brasil. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Bueno, muy buenas tardes a todas. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer especialmente a Gisela Sarenberg y a Constanza por hacer posible este evento, que es más que inspirador intelectualmente, y también tengo que agradecer mucho a mi hija, que tiene 8 años, porque anteayer a la noche no encontraba el pasaporte y milagrosamente ella lo encontró en el lugar más inesperado de la casa, que era debajo de una impresora. Así que bueno, explica mi presencia aquí. Bueno, muy brevemente yo les voy a comentar de esta investigación, que es un trabajo en curso donde avancé más con el trabajo de campo en Argentina y tengo varios pendientes en Brasil, así que voy a aprovechar que hay tantas colegas brasileñas para después ver cómo ahondar la estrategia empírica. A mí me preocupa desde hace mucho tiempo lo que son los mecanismos para el avance de las mujeres o las estructuras de género o de igualdad de género en el Estado o agencias para las políticas de las mujeres. Acá en América Latina en español se les llama los MAM, mecanismos para el avance de las mujeres según la nomenclatura de CEPAL, y me interesa ya ver un recorrido histórico más largo entre Argentina y Brasil. Vamos a ver por qué escojo estos dos países entre el 2003 y 2019, que me permite ver estratégicamente cómo le fue a estos mecanismos o estas agencias con los gobiernos de centro-izquierda y luego con el giro a la derecha casi en el mismo año de ambos países, cómo le fue con la derecha a la forma institucional de esas agencias. Bueno, un poco la preocupación teórica, que la verdad que me está costando mucho articularla, es poner la forma institucional, es decir, el funcionamiento y la dinámica práctica de estas agencias en el contexto de lo que ha sido y lo que es la literatura sobre institucionalidad de género y democracia en América Latina, que es muy abundante. Una de sus exponentes es Virginia Guzmán, no es la única. Hay muchos trabajos sobre ministerios de la mujer o consejos o institutos nacionales de las mujeres hechos en la región, justamente en el marco de las transiciones democráticas. Eso no es al azar. Estos mecanismos se pensaron, o la reflexión teórica fue en el avance de estas estructuras en el Estado con el retorno a la democracia. En el caso de los países del Cono Sur fue con la salida de las dictaduras, y en el caso de Centroamérica ya más en los 90 con los acuerdos de paz. No es la única literatura existente la latinoamericana. Hay una abundante literatura europea y norteamericana que se llama State Feminism, que ya Connie nos estuvo comentando antes. Esta literatura nos ofrece, si bien está pensada para democracias consolidadas y economías de alto PBI per cápita, nos ofrece cierta tipología de cómo son estas agencias que a mí me resulta muy útil, por lo menos en una clasificación primaria de lo que va a ser la variable dependiente, la forma institucional de estas agencias. De todas maneras, tomando estos dos grandes cuerpos de literatura, hay ciertas limitaciones teóricas en esta sabiduría heredada. La primera es que los contextos sociales y políticos han cambiado. Entonces, ¿cómo pensamos estas agencias ahora que tenemos ciertos regímenes iliberales, le llamo yo? Y por otro lado, también sabemos de algunos estudios anteriores que hay una asociación que no es tan lineal, por ejemplo, entre la ideología del partido de gobierno y la forma institucional de las agencias, y esta relación especialmente el no lineal en América Latina. Entonces, hay como dos preguntas relacionadas. ¿En qué forma las agencias de las mujeres en estos dos países durante el tiempo examinado expresaron el feminismo de Estado, que es aquel que acerca y abre sus puertas o las puertas de la estructura del Estado, el movimiento de mujeres, me quedo sin aire, para que influyan en las políticas, y en todo caso, cómo es efectivamente en la práctica esta institucionalidad y por qué?
y la comparación nos ilumina mucho en el por qué esta institucionalidad tomó esa forma y no otra. A esto se le agrega lo que para mí es un puzzle empírico sumamente interesante y honestamente me desvela, personal y profesionalmente, que Argentina es un caso desviado, tanto en lo que pasa con la agencia, el Consejo Nacional de las Mujeres, con el gobierno del kirchnerismo, que lo podemos clasificar como centro-izquierda, y luego el gobierno de derecha o centro-derecha de Macri, Cambiemos, el Instituto Nacional de las Mujeres, también se aparta de lo que uno podría esperar de qué pasa con esta forma institucional con gobiernos de derecha. Brasil es mucho más prototípico, se comporta mucho más con lo que uno podría derivar de ciertas expectativas teóricas, tanto bajo la izquierda como bajo esta derecha iliberal, digamos. Por lo tanto, la pregunta se vuelve más compleja, la pregunta teórica, para entender esta institucionalidad en estos dos casos, por lo menos. ¿Cuáles son las combinaciones de factores sociales y políticos que faciliten o inhiben que, con los gobiernos de izquierda, las agencias de las mujeres se acerquen a este feminismo de Estado, que le dan voz a los movimientos de mujeres y a las demandas feministas? ¿Y qué combinaciones también de factores sociales y políticos hacen que en algunos gobiernos de izquierda, digamos, las agencias se fortalezcan, que va a ser el caso de Argentina, una paradoja inusitada, o se conviertan efectivamente como antimovimiento, que es el caso que vamos a ver con el Brasil de Bolsonaro? La idea de antimovimiento está tomada en la literatura de feminismo de Estado, pero yo la voy a utilizar para caracterizar una estructura organizacional, mientras que la literatura de feminismo de Estado la utiliza para examinar discusiones de políticas específicas. Por ejemplo, consideran que cuando Angela Merkel en Alemania era ministra de las Mujeres y estuvo el debate del aborto, ahí se comportó como la agencia o el ministerio, se comportó como antimovimiento. Aquí vamos a ver que la estructura va a ser antimovimiento porque es antifeminista en aspectos simbólicos, estructurales y de recursos. Bueno, básicamente las unidades de análisis, que son las agencias de las mujeres, tienen lo rosadito, son los gobiernos de izquierda, que respondió a esta idea del pink tide, u ola rosada en la región, el Consejo Nacional de la Mujer, con lo que es el centro izquierda en Argentina, con lo que fue el centro izquierda que se llama kirchnerismo hasta el 2003, hasta el diciembre del 2015, con dos presidentes diferentes, pero de la misma fracción. Y por su parte teníamos en Brasil, con el Partido de los Trabajadores, la Secretaría Presidencial para las Políticas Públicas de las Mujeres, que también continúa con Dilma. Al final del mandato Dilma arma el ministerio, etc., pero nos vamos a concentrar en la Secretaría. Con los gobiernos de derecha vamos a tener, con Cambiemos de diciembre, electo en 2015, pero en funciones de diciembre de 2015 hasta ahora, el Instituto Nacional de las Mujeres, y con Bolsonaro, electo en 2018, el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. ¿Qué pasa? ¿Cómo son estas agencias? A ver, y acá tenemos una cantidad de paradojas. Muy rápidamente, con el kirchnerismo, el Consejo Nacional de las Mujeres tiene algunas dimensiones que lo acercan al antimovimiento, porque tiene una ideología familista, sobre todo en los primeros años, una ideología familista que no dialoga bien con la idea de derechos de las mujeres. Y además, al momento de distribuir unos fondos del famoso PROFAN, un programa financiado por el Banco Mundial para fortalecimiento de las familias, los fondos se asignaron a organizaciones católicas, muchas, pero quedaron desplazadas las ONG feministas en esa distribución de dinero. Luego esto va a cambiar a partir del 2009 con la ley de violencia, etc. Y ahí es más, digamos, va a ser más ceremonial, pero siempre va a quedar como encapsulada, siempre va a ser un consejo dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Básicamente vamos a tener directoras no feministas, si bien esto cambia un poco, los vínculos con el feminismo cambian ya al final del periodo, pero básicamente son no feministas, y hay scars, no scare. Y hay poco enraizamiento con el movimiento social de mujeres y el movimiento feminista. Con Cambiemos pasa una cosa bastante rara que a todas nos tomó de sorpresa. El Consejo se transforma en instituto, aumenta, que es un poco más de estatus formal, que no viene nada mal en términos de decisiones, aumenta los recursos, y yo les voy a mostrar la gráfica,
pone como directora a una feminista conocida de una ONG comprometida no solamente con la causa de violencia contra las mujeres, sino que además aparece con la bandana verde del movimiento para la despenalización y legalización del aborto. Sin duda que sigue existiendo muy poco enraizamiento con el movimiento de mujeres, pero no deja de ser llamativo esta transformación con el gobierno de Cambiemos. Con el PT, bueno, la Secretaría Presidencial de las Mujeres, que simbólicamente Lula decreta su creación su primer día de gobierno, es muy interseccional en su agenda, tiene rango de ministras desde el inicio la secretaria, tiene un liderazgo feminista y cercano al feminismo, y sobre todo está altamente enraizada hoy con el movimiento de mujeres a través de lo que son 4 conferencias nacionales de las mujeres multinivel, etcétera, que llevaron a la construcción de políticas públicas para las mujeres, etcétera. Con Bolsonaro es el antimovimiento, es un arquetipo del antimovimiento. Se pone a la familia como principio, se habla un poco de violencia, pero queda después en la ejecución de fondos absolutamente desplazada. Queda la secretaría dentro de un ministerio. Hay una antifeminista, una evangélica que fundó la Asociación de Juristas Evangélicos, asesora de la bancada evangélica, etcétera, como ministra, y puso todo personal antifeminista en ese ministerio, en la secretaría inclusive, y no hay vínculos con el movimiento feminista. ¿Por qué? Acá, bueno, esto es algo que lo saqué de la página web del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil. Lo traté de actualizar a ver si esto había salido, no, antes de venirme esto sigue en el ministerio. Esto es el presupuesto en el caso de Argentina. Fíjense como en un gobierno de derecha, que es el amarillo, aumenta el presupuesto a la Agencia de las Mujeres, que es algo absolutamente contraintuitivo. Esto es en Argentina, con la Secretaría Presidencial de la Mujer hasta el 2015 se aumentó incrementalmente el presupuesto, todo es a precios corrientes, está controlado por inflación. El tema es ¿por qué pasa esto? Entonces ahí trabajo como 3 variables, que es las ideas o la plataforma, una explicación ideacional. ¿Cuál es la plataforma de los partidos? ¿Cuáles son sus bases o su electorado político? ¿Y cuál es la fortaleza del movimiento de mujeres? Rápidamente, cuando sube el kirchnerismo, que es el centroizquierda de Argentina, no tenía el tema de derechos de las mujeres en la agenda, tenía una agenda muy amplia, sí, de justicia social y redistribución, pero costó mucho que los temas de reconocimiento entraran en la agenda. Entran después, con el paso del tiempo, y bienvenido, fue muy permeable a esa evolución. Pero además Kirchner gana en una elección bastante atípica, en medio de una crisis, solo con el 22% de los votos, y dentro de sus bases electorales, o la idea de esta necesidad de construir bases electorales, implicó trabajar con los movimientos sociales, los piqueteros, movimientos de trabajadores desocupados, con fuertes vínculos con la Iglesia Católica. Más allá de que estos movimientos luego también hacen una evolución, incorporan al feminismo, pero no eran los derechos de las mujeres una preocupación inicialmente. ¿Había feministas en el partido? Sí. Pero en ese caso lo que hubo del kirchnerismo fue una estrategia muy inteligente de utilizar una doble estructura del Estado, el Consejo Nacional de Mujeres para los aliados más conservadores y feministas, y los restos del Estado sí ponemos feministas. Por ejemplo, Juliana Di Tulio se encargó de toda la agenda internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, puso a Carmen Argibay como ministra de la Corte Suprema a favor del aborto y además laica, que fue todo un escándalo para la Argentina, y por ejemplo Lubertino, el Instituto Nacional contra la Discriminación. O sea, segmentó el Estado y estratégicamente hizo un balance entre constituencies bastante distintos. Me queda un minuto. Bueno, no, un poco más. Un poco más. Bueno, qué suerte, me viene un ataque. Con el gobierno de Cambiemos no estaba para nada el tema del feminismo en la agenda, pero había una idea de una derecha moderna que viene a erradicar la corrupción, a reducir el déficit fiscal, había una frase uno de los latiguillos de campaña, poner a Argentina de nuevo en el mundo. O sea, mal que bien, se presentó como una derecha con cierto republicanismo y se mantiene dentro del régimen liberal, digamos. Pero también como gana con pocos margen de votos y con, digamos, cadres del Estado, con ejecutivos del Estado que vienen básicamente de la empresa privada, estuvo obligado a hacer alguna alianza. Y hay una alianza que es muy poco costosa, que es
jerarquizar un instituto de las mujeres que está dedicado básicamente a violencia contra las mujeres. Un tema que en Argentina no solamente está altamente legitimado por la opinión pública, sino que ha creado este movimiento masivo que se contagió del Una Menos. Por lo tanto, además, había cierta hasta resonancia social y recogió muy bien una demanda social para dar una fachada de dimensión social a un gobierno que hubiera sido de otra forma muy liberal y muy cerrado, etc. Hay bastante más para hablar de esto. En el caso de Brasil, bueno, acá hay algo muy interesante, me voy a tomar un minutito más, que es que no es que solamente el feminismo acompañó al PT y a los inicios del PT, sino que además el feminismo construyó al PT. Fue parte, hay feministas que construyen en el 80 al PT como partido político. Eso es una dimensión que no la tiene Argentina. Y además, digamos, el feminismo estaba dentro de esta cuestión, esta alianza que tuvo el PT con varios movimientos sociales, por lo tanto fue parte intrínseca de la coalición. Entonces, de alguna manera, además de que estuviera en la agenda, es parte de sus constituencies y de quienes conformaron el partido. El movimiento de Brasil tiene un enorme, primero que es mucho más transversal, es uno de los movimientos latinoamericanos de mayor transversalidad, interseccionalidad en las temáticas de la agenda, muy vibrante, con mucha tradición de movilización en distintas cuestiones, Movimiento Mundial de las Mujeres, la Marcha de las Margaritas, la Marcha de las Putas, ¿verdad? Y la lista es larga, digamos. Y además, frente a un parlamento mucho más reacio a la agenda de mujeres, fue el entry point, digamos, la Secretaría Presidencial de las Mujeres. Por eso es que es lo que más se acerca al feminismo de Estado. ¿Qué pasa con Bolsonaro? Bolsonaro, a ver, en el peto lo relato más, pero es como se alinearon los astros con las crisis políticas, económicas, estalla el sistema de partidos. Hay un montón de cuestiones muy diferentes y mucha mala suerte para que ganara Bolsonaro. Bolsonaro es un antifeminista en términos de ideas, pero además hay una dimensión instrumental y de estrategia política que desborda también solo lo ideológico, la construcción hermenéutica, que es que él tuvo bases evangélicas. No solamente el 70% de los votos evangélicos van para Bolsonaro, que es una medición que hace Timothy Powell y Wendy Hunter, gracias, sino que además los pastores evangélicos le hacen armado de network, digamos, territorial para que pueda capturar esos votos. Entonces, digamos, licuar o volver a la secretaría como algo antimovimiento es el payback, digamos, a sus constituencies y a sus armadores políticos. No es solo ideología, es estrategia política explícita, y en una política brasileña que se volvió muy agonal, con un discurso anti-PT y antipolíticos, digamos, el actor feminista fue el que más se movilizó contra Bolsonaro. La marcha más grande, fue la más impresionante de toda la campaña electoral. Por lo tanto, lo que hizo Bolsonaro es justamente, hay que, me sale la palabra, penalizar, digamos, al movimiento, que es el actor, es el enemigo político número uno, con una enorme capacidad de movilizar. Por lo tanto, le corta el acceso al Estado, haciendo lo que hace con la Secretaría. Da para mucho más, pero sé que estoy pasada de tiempo, pero hay dos cositas que me preocupan y ya cierro. Primero de todo, hay que entender más cuando se habla de estas izquierdas, que las izquierdas en América Latina pueden traer componentes conservadores, que es algo que ya dijo Constanza Tabush con Elizabeth Friedman en el libro Seeking Rights from the Left. Pero también las derechas no son todas iguales, y el componente liberal o iliberal de las derechas importan mucho. No es lo mismo Macri que Bolsonaro. Digo, a ver, lo detesto Macri, pero no son lo mismo, y no son lo mismo en su vínculo con el Estado. Por lo tanto, hay una interacción entre el régimen político más amplio, con la ideología partidaria y las demandas de las bases. Y con esto terminé. Gracias. Mariana, aquí. Ay, perdón. Acá, te sentás acá y nos pasas. Muchísimas gracias, Ana Laura. Ahora tenemos Marta Raquel Ávila Hernández, Coaliciones de Causas Feministas y Conservadoras en Baja California. Pero esa no es la nuestra, esa es la nuestra. Entonces,
Buenas tardes. Bueno, no tengo la misma pericia para exponer en público, pero quisiera empezar por agradecer a la doctora Sarenberg y al comité por haber elegido mi propuesta. Para hacer esta ponencia, esta ponencia se deriva de mi trabajo de tesis, de doctorado, y para escribir esta ponencia yo pensé en hablarle hacia las feministas y decir qué estamos haciendo mal si queremos posicionarnos frente a las nuevas estrategias conservadoras. Hoy lo que hace rato estaban comentando acerca de que las feministas no teníamos, así como que, es que sí existen redes feministas. Yo estoy a un solo contacto de cualquier feminista, de cualquier movimiento feminista de la entidad, ¿no? De cualquier entidad. Realmente existen redes, tanto entre redes con feministas, redes con académicas, y existen estrategias, pero la cuestión es que en mi caso lo que salió en mi tesis es juegan tan limpio que pues es jugar a lo tonto cuando se están jugando con personas que tienen más poder político y que tienen mejores redes, están mejor posicionados y que saben cómo eludir las reglas. Entonces, quisiera empezar por eso, porque en caso de que me corten, pues es lo importante, ¿no? Entonces, la política de género, obviamente ya sabemos, ya no voy a hablar de la transversalidad, pero elegí Baja California. ¿Por qué Baja California? Es la primera entidad que tuvo un gobierno conservador, y la importancia de esto, ¿por qué estudiar la cuestión a nivel subnacional y no a nivel nacional? Es porque el movimiento conservador se fortalece en las entidades federativas, desde ahí tiene su fuerza. Y generalmente los estudios, pues nos vamos a los casos que más nos emocionan, que es el Distrito Federal de Ciudad Juárez, pero son condiciones diferentes que dan mayor fortaleza y que no son la realidad de todo el país cuando estamos en un país que donde la Iglesia Católica, a partir de las reformas, se replegó a las entidades federativas, donde cuando hubo un cambio de gobierno con Fox, ahora sí en funcionamiento las reglas del federalismo, y entonces ahora las entidades federativas se convierten en virreinatos. Ahora el nuevo objetivo ya son las entidades federativas, y ese nuevo objetivo político hace más importantes que los políticos establezcan alianzas tanto con la iglesia, con los empresarios, y los conservadores tienen contactos con los dos. Entonces, seguimos por esta cuestión, por eso es importante. ¿Y por qué Baja California? Porque fue la primera entidad que tuvo un cambio de gobierno en el país del PRI al PAN, y es la primera entidad que ha tenido una mayor racha de un gobierno panista que es conservador, entonces por lo tanto nos da ese despliegue de cómo un gobierno conservador opera. Yo escogí el marco de coaliciones de causa y yo lo propongo para cualquier otra cuestión, para estos estudios sobre cómo está el confrontamiento entre feministas y conservadores. Y lo que estoy diciendo es que hay una pugna por las políticas, y que esa pugna por las políticas sí viene por las cuestiones liberales más importantes, ¿no? Aborto, matrimonio, homosexuales, demás. Pero eso tiene un efecto en la forma como toman en cuenta luego las siguientes iniciativas feministas. A partir de estas pugnas, los conservadores en Baja California obtienen mayor importancia a nivel estatal. Entonces logran la aprobación de una ley estatal de la familia, logran un instituto de la familia que tiene mucho más fortaleza que el instituto de la mujer, porque tiene hacen una sesión con el gobernador cada mes, cosa que no tiene el instituto de la mujer. Entonces, logran mayor fortaleza, y existen otras cuestiones. No te toman en cuenta, y entonces tienes discúlpenme aquí, pero el movimiento conservador, sobre todo los políticos conservadores, los diputados y los legisladores dicen, es que ¿por qué creamos una estructura obsoleta que solamente es un desperdicio de recursos y que no está generando resultados? Pero lo que no te dicen es que hacen una estructura obsoleta que genera cuestiones obsoletas. Hacen un sistema de prevención de la violencia contra la mujer, pero ponen a la Secretaría de Desarrollo Social como cabeza. ¿Cómo va a tener, si no tiene jerarquía, cómo va a establecer imposición sobre las demás dependencias? Hay cosas que no te dicen, pero que a final de cuentas, a la hora de establecer resultados, que no hay resultados, pues te dicen, es que hay que bajar este presupuesto y hay que desaparecerlos. Ese es un discurso que están teniendo muchos los conservadores para eliminar los institutos de la mujer.
Entonces, bueno, mi pregunta de investigación era por qué, si este conflicto entre feministas y conservadores, cómo intervenía en las políticas de género. Vámonos directo a lo que es, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, no solamente es, sí, conservadores contra feministas, pero ¿de dónde viene? No es una cuestión que solamente venga de aquí el país, aquí surgió, sino es una cuestión que viene a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, pues tomando sobre todo a Marta Lamas, habla de una alianza que es hacia el anticomunismo entre el Papa y el presidente de Estados Unidos. Después, ahora, ya que ya no tenemos ese enemigo en común, ¿hacia dónde nos vamos? Ahora vamos hacia la modernidad, hacia el individualismo, es la causa de todos los males. ¿Y cuál es el tema que tenía mayor relevancia para ellos y más en el resto de la población? El derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre todo la protección de la vida, ¿no? Eso les causa muchísimo apoyo social. En el 94, cuando es la conferencia del Cairo y Beijing, el Vaticano seguía interviniendo y entonces se les hace esa aclaración: oye, esto es estamos hablando de laicismo, tú no puedes intervenir. Entonces, a partir de ahí, la Iglesia Católica rechaza todos los mandatos internacionales de derechos humanos y entonces ahora crea nuevas ONGs que sí puedan hablar en nombre de él. Entonces, eso va a tener relevancia al rato, porque vamos a ver que la Iglesia Católica es quien manda toda la coalición conservadora en la entidad, pero a partir de otras ONGs y a partir del Congreso Ecuménico en el 96 firma una alianza con los evangelistas y entonces ahora a partir del PES posicionó nuevas iniciativas. Bueno, ya les había hablado del caso nacional. ¿Cuál era la ventaja del marco de coaliciones de causa? La primera, pues, es que no solamente ve un tipo de actor, sino que, o una institución, o sea, ve muchas instituciones, ve cómo varias instituciones se ligan, ve muchos más actores, también ve, por ejemplo, los partidos políticos, medios de comunicación, academia, y pues ve a lo largo del tiempo. Y pues, bueno, otra ventaja es que no solamente estudia un incentivo económico, sino aquí un incentivo cognitivo, que sería la visión de los derechos humanos. Aquí, pues bueno, yo establecí la definición de los conservadores y las feministas, pues en torno a la visión de derechos humanos que están presentando. Los conservadores desde el naturalismo, o sea, defender la vida, la jerarquía, pues digamos el orden de las cosas tal cual está, y las feministas el positivismo, y que es lo que sería la cuestión de, pues, asumir las consecuencias de las acciones. El marco de coaliciones de causa, como les digo, está centrado sobre todo en por qué los actores se mueven en función de sus ideas. Y pues lo que más, lo que a mí me interesó fue utilizar cuáles eran las estrategias y los recursos con los cuales lograban incidir. En este caso, lo sería la autoridad legal, que no solamente es cuántos aliados, porque por ejemplo nosotras aliadas feministas, o sea, redes de feministas, pues vamos a tener muchísimo más, pero ellos cuentan con exactamente, a lo mejor menos redes, pero tienen a personas mejor posicionadas estratégicamente en la jerarquía. La opinión pública tiene muchísima más capacidad de mover a los medios de comunicación y de hacer que se distorsionen las noticias. Tienen acceso a información de primera mano, por ejemplo, para lo que fue la iniciativa del aborto en el 2007. Ellos se enteran antes y la madrugan. O sea, las feministas ni siquiera se enteraron, ya cuando vieron ya estaba aprobada. Entonces, esas son otras cuestiones. La más importante es las tropas movilizables. Yo les pregunté tanto a las feministas como a los conservadores cuál era su mayor recurso. Los conservadores dijeron la movilización. Las feministas dijeron la movilización ya no es, porque ya logramos acceder a la negociación. Y entonces, cuando no hay conflicto, se diluye el sentido de la perspectiva de género. Entonces, pues, es otra cuestión que había que ver. Y la cuestión de los financieros, que es el gobierno. O sea, sí tiene estrategias de intimidación digamos, las feministas que más se movilizan en la entidad, sí dejaron de movilizarse porque sí hubo estrategias de intimidación. O sea, entraron a sus oficinas, les revolvieron cosas, drones encima de ellas. O sea, para que yo las entrevistara, pues fue así como me triangularon y me llevaron por todas partes, ¿no? Es bastante complicado. Pero aparte, el gobierno establece estrategias. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer, me dijo la directora del primer instituto que el gobernador le señaló, pero ¿por qué siguen haciendo movimiento? Ya les di el instituto. O sea,
para eso, o sea, en cierta forma, muchas de lo que nosotros consideramos que son avances, en realidad son formas de desmovilizar. Otra cuestión sería los programas que se están dando de presupuesto o sea, por ejemplo, hay 2 programas, el de transversalidad y otro que dan, digamos, presupuesto a las organizaciones de la sociedad civil para que ellas organicen proyectos, establecen reglas del juego, ¿sí? Entre las cuales está, tienes que formalizarte, ok, nos formalizamos. Pero ahora para que yo te dé, no pueden ser 5, y si es 5, tiene que ser la que tiene mayor jerarquía, va a tener mayor presupuesto. Entonces empieza a haber una competencia y una fragmentación por obtener recursos. ¿Qué hace esto? O sea, esto es como muy vital porque no solamente tenemos la diferencia entre las que se movilizan y las que son más institucionales, sino que entre ellas empiezan a tirarse tierra. Y en esta negociación que ya les mencioné anteriormente, o sea, porque ellas dejan de movilizarse para acceder a la negociación, pero cuando negocian, les bajan y entonces entre ellas mismas están tirando acusaciones de corrupción cuando no tienen fundamento. O acusaciones de, es que yo no me alío con esta porque esta me va a robar el proyecto. O sea, pues entonces hay una fragmentación completa, con lo cual no pueden frente a la unidad que tiene la coalición conservadora porque tienen los recursos, porque tienen objetivos definidos, porque no hay diferencia entre institucionalización y movilización. Todos ya tienen el objetivo definido que viene desde la Iglesia Católica y de hecho hasta viene desde el Distrito Federal. Pues bueno, vamos directo. Entonces, establecí que eran cuatro periodos y ya con eso termino. Por ejemplo, la primera, el IMC, cuando se creó el Instituto de la Mujer, dicen, es que va a causar aborto, pues hasta van a ser a favor del aborto. ¿Qué otra cuestión dijeron? Pero si el objetivo de crear el Instituto de la Mujer es combatir la violencia intrafamiliar, ¿por qué no mejor creamos un Instituto de la Familia? O sea, siempre van a tratar de jalar para su cuestión. Aquí lo que funcionó para las feministas es que en estas alianzas que tuvieron entre ellas, se mandaron mensajes de vete directo a gobernación, vete con el presidente, vete con la Instituto Nacional de la Mujer, y ellas fueron las que le rompieron fragmentaron la alianza que tenían, pero los conservadores con los diputados locales. Entonces, a pesar de la movilización y lo que hicieron, pues no pudieron romper contra la jerarquía. Finalmente se crea el Instituto de la Mujer, pero como les digo, pues sí, no tiene gran relevancia porque pues les pusieron trabas para que funcionara como debe de ser. La siguiente, la reforma al artículo 7º, aquí, pues bueno, las alianzas, la información, los recursos ganan. Pero aquí la cuestión es, las feministas temen perder otros derechos que ya tenían. Entre ellos, tanto la directora como las feministas, la directora de la Mujer me dicen, temíamos que nos quitaran hasta el acceso a... O sea, ellos habían luchado mucho por clínicas de atención para cuestiones de sexualidad, atención al cáncer, el IU, temían que se les quitaran esos avances y entonces dejan de movilizarse. Entonces dicen, ya no vamos a movilizarnos por cosas que tengan que ver de la cintura para abajo. Grave error. Finalmente, pues se aprueba la protección de de la vida desde el momento de la concepción. Siguiente, la alerta de género. Aquí, como les digo, ya están fragmentadas entre las de la movilización con las de la institucionalización. Entonces van las de la movilización, la alerta de género, pero solamente van con unas cuantas grupos que serían como intermedios entre movilización e institucionalización. Hay alianzas con académicas, pero pues el movimiento está fragmentado. Los conservadores ya no necesitan pelearse, porque al final de cuentas tampoco la violencia es un tema que a ellos les interese. Ellos estaban en ese momento interesados en la ley de discriminación porque querían primero quitar preferencias sexuales, quitar la palabra sexuales, porque ellos van sobre todos los vacíos legales, todos los vacíos y las ambigüedades conceptuales van a ir sobre ellas. Y segundo punto, pues querían ese derecho a discriminar. Bueno, finalmente no se aprueba, pero sí aprueban algunas reformas legislativas. Y ya finalmente, para terminar, pues bueno, sería la cuestión del matrimonio igualitario. La coalición feminista, pues les digo, solamente algunas de la movilización se hacen, pero realmente no tanto. O sea, pues ya estaban, como les había dicho anteriormente, o sea, fue decisión de ellas desmovilizarse, no participan, porque ahora piensan en un proyecto más importante que es la alteridad, posicionar a otras personas en puestos de poder, lo que es la participación política y hacer observatorios electorales.
Mientras, pues bueno, los conservadores pues establecen todas estas campañas que pues ya conocen y pues bueno, finalmente no se aprueba la iniciativa. Entonces, pues bueno, pues creo que sería por mi parte todo, pues solamente terminar con la parte de lo que es pues la importancia para la unidad conservadora, lo que es la unidad y establecer alianzas con personas en puestos estratégicos, la parte de la movilización y que pues pues bueno, que esperar cuáles van a ser los efectos que tuvo los resultados que obtuvieron al obtener la primera entidad que tiene el 50% de participación política femenina, ver si eso sí les va a retribuir a largo plazo. Y pues bueno, por mi parte sí sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a ser súper breve. Somos la última ponencia del primer día, así que voy a tener piedad de ustedes y de nosotros. Y les aviso que estoy con un ataque de tos, así que si toso en el medio no se alarmen, es el horario en que me ataca más esta tos que vengo teniendo. Bueno, yo voy a presentar este paper, que es un avance de una investigación que empezamos a hacer en conjunto con Constanza Tabush, que tiene que ver con indagar y en esta fase utilizaría más propiamente el término explorar, de qué manera los movimientos que están antagonizando la categoría de género, de los cuales venimos hablando largamente desde la mañana, se están de alguna manera ampliando su digamos, espectro de activismo y qué consecuencias tiene esta ampliación para las agendas políticas, de políticas públicas más propiamente del feminismo. Constanza y yo las dos venimos no de estudiar precisamente movimientos sociales, sino de estudiar más bien procesos de política pública de género y el rol que tienen diferentes actores en estos procesos, que tienen que ver normalmente con demandas del activismo, y un poco con el activismo conservador nos topamos empíricamente, digamos, un objeto que se nos impuso de algún modo. Para comenzar, muy brevemente, estas imágenes ya no son absolutamente familiares. Esta es una imagen de cuando se debate la legalización del aborto en la Cámara de Diputados de Argentina. Esta es una imagen del último 8 de marzo, cuando los movimientos de mujeres toman literalmente las calles de Santiago de Chile. Estas son imágenes también de marchas ocurridas en Santiago de Chile, que se ven claramente cómo se utilizan símbolos que se han transnacionalizado en la región, como el pañuelo verde, y también otra característica de muchas de esta movilización feminista más reciente, que tiene que ver con el recambio generacional, ¿no? Y con haberse masificado en muchos países el movimiento y también llegado a personas más jóvenes que anteriormente no participaban. Y aquí tenemos una imagen de este movimiento tan emblemático de Con mis hijos no te metas en Lima. ¿Por qué empezamos con estas imágenes que no son ninguna sorpresa para nadie? Porque nos parece que ilustran muy bien una idea que está como planteada de modo muy central en nuestro texto, que es un poco una idea de base del texto, y es que la regulación de las relaciones de género, ya sea en un sentido de mayor autonomía e igualdad, o bien, por el contrario, en un sentido de jerarquización, hoy se ha transformado, y en los últimos años se ha transformado en un nodo de disputa política a lo largo de la región, con diferente, digamos, agudeza en diferentes países, pero prácticamente no hay país donde esta disputa hoy no se esté dando, y además se está dando en el terreno electoral, se está dando por ahí de modos que son novedosos de algún modo para la política de América Latina. Por un lado vemos movimientos feministas que en algunos países han cobrado mucha potencia, el caso argentino creo que hoy es bastante emblemático en ese sentido, junto con la movilización de otros colectivos que abogan por la ampliación de derechos, y en algunos países se han transformado también en los movimientos que están llevando como la vanguardia de las demandas democratizadoras en contextos justamente de gobiernos que vienen con agendas que buscan como o que ponen en peligro muchos derechos previos adquiridos. Y por el otro lado vemos cómo este activismo antifeminista está amalgamando una red
bastante vasta de actores religiosos y laicos que se interconectan de modo transnacional, que emplean repertorios comunes, que construyen alianzas múltiples y muy heterogéneas al nivel de los países para lograr sus objetivos políticos. Y que como ambos movimientos, nosotros en el trabajo hablamos de contramovimientos, que es una categoría que habrá que discutir con más fineza, o estos actores antagonistas disputan entre sí, pero además se dirigen centralmente al Estado de diferentes modos y han logrado en los últimos años penetrar el Estado de diferentes modos. En el trabajo nosotros planteamos la necesidad de ver en qué contexto esto se recrudece en la región, tomando en cuenta las campañas que esta mañana se mostraba claramente cómo se articulan a partir de 2016, y creemos que es importante poner esto en el contexto del legado de esta marea rosa, ¿no? de esta era de gobiernos de izquierda que, como lo han mostrado investigaciones de Constanza, de otras colegas que han trabajado el tema, tuvo grandes contradicciones en relación a la agenda de género y en relación también entre los vínculos entre estos gobiernos de izquierda y los movimientos feministas. Pero si uno lo mira más allá haciendo quizás injusticia a ciertos procesos específicos, pero desde una perspectiva más regional, más de conjunto, podemos ver que es un periodo que tiene ciertas características singulares. Por un lado, es un periodo donde se dan acuerdos regionales muy importantes en América Latina para los derechos de las mujeres y para las agendas del feminismo. Pienso en el consenso de Montevideo, fruto de la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que pone a los derechos sexuales y reproductivos en un lugar de preeminencia, y es un documento que los gobiernos firman como acuerdos en los cuales se comprometen con medidas, con seguimiento. Pienso también en las conferencias de la mujer de la CEPAL, donde surgen el consenso de Quito, el consenso de Brasilia, el consenso de Santo Domingo, donde se trae toda una discusión de paridad, tanto en el ámbito público como en todos los ámbitos. Y esta idea de que la paridad política no se puede agotar en una paridad en las listas electorales, sino que hay que repensar el cuidado, repensar la distribución del tiempo y demás. Y al mismo tiempo, como no me voy a centrar en esto porque ya se discutió hoy, si bien digamos, las demandas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con el reconocimiento de la diversidad sexual y demás, fueron bastante dificultosas, en algunos países se avanzó, y estos avances también transmitieron señales hacia países donde no se avanzó, y hubo, como si uno puede pensar en un legado del periodo, uno puede pensar que aún con sus contradicciones es un periodo donde hay una ampliación de derechos y un reconocimiento de ciertas demandas muy fuertemente en la esfera pública. Pero al mismo tiempo, estos actores que están tan activos, cuando vemos que el pinta y se termina, no nacen en ese momento, sino que vienen construyendo vínculos y posiciones con los actores estatales desde antes. Entonces hay casos muy claros respecto de esto, pero entonces lo que nosotros planteamos en el texto es que estos actores se reposicionan cuando se termina esta ola de gobiernos de izquierda frente al avance de una agenda que uno podría pensar que ha logrado conquistas. Entonces, lo que planteamos es que estos actores no nacen, por eso la idea de un total backlash no nos terminaba de convencer, no es que nacen en ese momento, pero hay un cambio de contexto que favorece de alguna manera que haya una reconfiguración y un recrudecimiento de ese activismo. Entonces, como hemos visto en varios de los trabajos anteriores, este activismo que se activa tan fuertemente a partir de 2016 irrumpe básicamente a través de, y con Mis hijos no te metas es un claro ejemplo, a través de campañas que atacan fuertemente los programas de educación sexual integral, los derechos reproductivos, agendas como el aborto, matrimonio igualitario, identidad de género, etc. Pero donde el núcleo de ataque está puesto en lo que tiene que ver con la regulación de la sexualidad. Lo que nosotros discutimos en este trabajo, y si bien quizás uno puede pensar que son tendencias incipientes, pero las estamos tratando de poder mapear, lo que nos preocupa es que lo que vemos es que a partir de este núcleo duro de temas que los contramovimientos o los antagonistas
empezaron a disputar, hoy hay una ampliación de esas fronteras y empiezan a ponerse en tela de juicio otra serie de políticas que tienen que ver con un conjunto más amplio de derechos consagrados en marcos constitucionales, en convenciones internacionales de derechos humanos, y es un poco lo que nos interesa discutir. Y lo que creemos además que plantea un reto analítico significativo, además de retos políticos, porque de alguna manera exige repensar cómo conceptualizamos los procesos políticos o la gender politics que modelan las políticas de igualdad de género en la región. Entonces, un poco nuestro argumento central es que cuando se termina esta marea rosa y cambia el escenario, la retórica de la ideología de género favorece de manera particular la ampliación de las alianzas entre grupos conservadores y laicos que se reposicionan como antagonistas en un amplio campo de políticas públicas que cada vez se reducen menos solamente a la sexualidad. ¿Cómo planteamos que funciona esta narrativa? Por un lado, lo que está en cuestión aquí es básicamente la categoría de género como una construcción cultural, es decir, lo que el feminismo entiende por género, como una construcción cultural que genera una posición subordinada de las mujeres. Eso es lo que está bajo ataque. Entonces, esta noción de ideología de género, al poner eso en cuestión, de algún modo, tomando otras autoras, nosotros planteamos que ofrece tanto una respuesta epistemológica frente a las agendas emancipatorias de los feminismos como una herramienta política para desacreditar esas agendas. Y básicamente la hipótesis que nosotros sostenemos es que lo que termina permitiendo este uso político de la noción de ideología de género es expandir la frontera de lo que en la literatura conocíamos como asuntos contraculturales o doctrinales. Y ahí nosotras ponemos un poco en discusión un modelo bastante utilizado, ampliamente utilizado para el análisis de políticas de género, que es un modelo que crean Toomey y Weldon, donde las autoras proponen ver a los procesos, al gender politics de las políticas de género como procesos políticos diferenciados que generan diferentes tipos de coaliciones en función de si son, si lo que se discuten son políticas basadas en el estatus de género de las mujeres o si son políticas basadas en la clase. Y por otro lado, hay otra segunda distinción relevante que tiene que ver con si esas políticas son culturalmente aceptables o son contraculturales. A partir de este modelo tendíamos a pensar que los actores religiosos, conservadores, iban a cuestionar este campo de las políticas consideradas doctrinales. Claramente algunos de los ejemplos que están puestos allí tienen que ver precisamente con estos temas más urticantes. Pero un poco lo que nosotros planteamos es la necesidad de darle otro dinamismo a este marco analítico y pensar que en definitiva lo que se consideran asuntos contraculturales es histórico, es contextual y tiene que ver con cómo se politizan en determinado momento esos asuntos. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de ver es cómo a partir de este arma retórica y política que es la ideología de género, al atacar al género se logra correr esa frontera y transformar en contraculturales asuntos que no lo eran. Y me avisaron que tengo 5 minutos, así que los casos que además están todavía en ciernes no me voy a detener, pero un poco lo que tomamos como casos ilustrativos para desarrollar esta hipótesis tiene que ver con 2 procesos que creemos que ilustran bien como patrones emergentes de disputa donde se extienden estas fronteras, y es por un lado la apelación a la ideología de género por parte de los actores que se oponen o que buscan favorecer la opción por el no en el plebiscito por la paz en Colombia, que es un caso que ha sido bastante analizado, y un caso que creemos que ha sido menos analizado es cómo esta misma retórica es utilizada en Paraguay para oponerse a la ley de paridad democrática. Y esto es un caso bien
como bien interesante para analizar, porque justamente en América Latina la paridad democrática se ha difundido bastante en los marcos legales y no es una política que hayan disputado este tipo de actores previamente. Y sin entrar, digamos, en los detalles de los casos, porque no tenemos tiempo para eso, lo que me gustaría plantear, porque me parece que hace a esta discusión, es que cuando a partir de la ideología de género se vincula, por ejemplo, la paridad democrática con un ataque a la familia tradicional, en una pirueta retórica bastante dificultosa, no hay un ataque frontal a la participación política de las mujeres. A nadie se le ocurre decir las mujeres no tienen derecho a participar políticamente. Lo que se hace es atacar al género, entonces plantear que en verdad lo que está en disputa allí no es la participación, sino un concepto de género que desnaturaliza los roles, y eso hace el puente a pensar que lo que termina pasando es que se pone en peligro la familia tradicional, entre comillas, natural, con un contenido fuertemente religioso respecto de cómo se visualiza esa familia. Entonces, lo que pasa allí es que se utiliza la paridad como un medio para atacar una idea de igualdad de género que tiene que ver con la emancipación de las mujeres y con su autonomía decisoria, no con la participación política en un sentido estricto. Entonces, un poco a modo de conclusión muy preliminar por el momento, lo que estamos tratando de ver en este trabajo es de qué manera estos actores antagonistas a las políticas de igualdad de género están ampliando este campo de activismo, cómo se está dando este corrimiento desde el campo de la sexualidad hacia ámbitos que parecerían totalmente lejanos, como la no discriminación en el acceso a cargos políticos o la incorporación de un enfoque de género en políticas públicas más amplias. Y lo que nos preocupa en el fondo también es que estas disputas no afectan solamente a las mujeres, a la población LGTBI o a grupos específicos, sino que están siendo disputas por el contenido de los derechos y básicamente ponen una pregunta bastante interesante sobre el futuro de la democracia en la región en esta dimensión que tiene que ver con su relación con los derechos y con el papel del Estado como garante de estos derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Yo tengo comentarios escritos y preguntas, entonces voy a enviarles después porque tenemos que terminar hasta las 7. Entonces, ¿piensas que es mejor abrir para que puedan oír escuchar a otras personas? Porque los que tengo envío a ustedes después. ¿Sí? Bueno, ya escuchando ahora a Mariana y Connie, creo que no se ha enfatizado demasiado, pero escuchando el trabajo también sobre España, me parece que el nacionalismo es una clave que es muy común en todo eso, ¿verdad? Y en todos los trabajos de Paraguay eso sí o sí aparece, y ahí está una cosa, el nacionalismo es central, la idea de nuestra patria, ¿verdad? Y también apareció en el golpe a Lugo. La idea de soberanía, el anti-ONG, anti-Naciones Unidas, todo eso es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, la centralidad del nacionalismo. La otra cosa, quizás, creo que hay una diferencia, para hablamos ahí, no solamente que no es sinónimo conservadorismo y el religioso no son sinónimos, sino que hay una diferencia también del tipo, no sé si tipo de actor, porque ahí están hablando de un movimiento de hecho, no están hablando de un partido, y no han dicho que esa ley de paridad al final fue votada, ¿verdad? No fue rechazada, pero su contenido no tiene nada de paridad, ¿verdad? Entonces parece que quizás lo que no está muy claro acá, o quizás no, ahora les escucho, hay una diferencia muy grande entre esos políticos profesionales que se han convertido, que han sufrido ese aprendizaje, y los movimientos. Y no hay, desde mi mirada, una conversión directa o mecánica entre esas demandas y
su resultado institucional. Sí. ¿Verdad? Entonces no es porque ellos quieren, porque Paraguay se va a acabar, porque la familia paraguaya, por decirlo así. Sí. El resultado final, si van a aprobar una ley o una política pública, no es resultado mecánico de esas demandas. No, claramente que no. Y ahí la diferencia entre partido político profesional, una cosa, y de otro lado, movimiento contra movimiento, eso es fundamental. Disculpame. Pues felicitar a la mesa, son trabajos muy interesantes y sí hemos tenido una jornada pues muy productiva, con muchas preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta puntual de cuando hablan de Marta y Mariana de cómo los movimientos, todos estos gobiernos de izquierda que estuvieron en la región y después empiezan a llegar o a triunfar movimientos de derecha, se da como esa coyuntura para que se dé el fortalecimiento de estos grupos antiderechos. No sé cómo pensar, porque a veces es problemático asociar que los gobiernos de izquierda son como más favorables a ciertas políticas, ¿no?, feministas, cuando en realidad vemos que hay gobiernos de izquierda o de corte de izquierda que son muy conservadores. Entonces, ¿cómo pensar esto de que no necesariamente ser de izquierda significa ser liberal o apoyar demandas feministas? Y lo vemos en el caso de México, ¿no? Llega un gobierno muy de corte más de izquierda, sin embargo tiene un discurso muy conservador de moralizar a la sociedad, ¿no?, por la crisis, la violencia, la corrupción. Entonces, este discurso religioso que está muy instalado, pues es complejo, ¿no?, porque estas categorías de una alianza histórica del feminismo con la izquierda y que eso era como la manera de avanzar en las agendas, no necesariamente ha sido así. Y entonces eso sí nos pues demanda ser mucho más, o tener marcos más complejos de análisis, y justamente cada contexto es distinto. En este tema de cómo se han corrido estos movimientos del tema de la sexualidad o de la moral sexual hacia otros ámbitos, yo creo que sí es algo que hay que ver de cómo sí vemos que este tema de la libertad religiosa, la libertad de expresión que están como demandando estos grupos, sí es una forma de meter sus derechos en otros espacios, ¿no? Eso de vulnerar el Estado laico en México, que ha sido algo muy importante y un marco de protección de derechos de minorías, de protección a la diferencia, la pluralidad. De repente sí estamos en un momento en el que se está moviendo ese marco del Estado laico, y entonces están apareciendo estas estrategias de hablar de la libertad religiosa, que es como un derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco qué significa defender la laicidad en este contexto. Quisiera un poco por ahí la reflexión de ustedes. Gracias. Bueno, son 3 para las 7. ¿Alguien más? Sí, Débora. Muchas gracias. Quería hablar un poco de Ana Laura porque su trabajo influencia mucho, ¿no?, lo que hacemos. Queria apontar por algumas similitudes, porque o tema da violência em Brasil também é muito forte, não? Aunque o governo fora de esquerda. Também em Brasil se pode dizer que houve uma priorização em los programas contra a pobreza durante os governos petistas. E a questão de gênero tangenciava estes programas. Por exemplo, as mulheres sendo responsáveis pelo dinheiro do programa Bolsa Família. Então, o projeto democrático participativo do PT, sem dúvida, intensificou mais a atuação na dimensão da redistribuição que da participação. Aunque seja uma maravilha a participação, mas é interessante diferenciar a direita, porque veio que Macri é liberal, no sentido clássico, não? Dando classes durante o golpe de teoria da democracia, dizia para meus estudantes que estava muito feliz se o Brasil seguira Schumpeter, porque já estava feliz com esse tipo de democracia, não é? E por fim, seu argumento é que coalições de esquerda
não tem relação linear com o formato institucional da agência de gênero, está correto, pero há sim uma relação se se pensa na agenda de gênero em geral, porque Cristina ampliou o ativismo em distintas agências, de Macri não. Então, não sei, penso que é um pouco ambíguo. Sí, bastante más. Un minuto para cada, perdón. Bueno, súper rápidamente. Sí, la relación entre gobierno de izquierda y agendas de género es muy compleja, sobre todo porque en agenda de género embolsamos un montón de cuestiones que son muy diferentes entre sí. Yo estoy viendo solamente forma institucional de las agencias para las mujeres. Y respecto a la evaluación entre el gobierno de los gobiernos kirchneristas y las agendas de género, sí hubo muchas aperturas, pero aperturas que no necesariamente vinieron de la agenda presidencial, sino que vinieron de las feministas colocadas estratégicamente en otro segmento del Estado y de un fuerte grupo feminista kirchnerista en lo legislativo que fue fundamental, que puso varios temas en agenda, digamos. Por otro lado, los aspectos redistributivos están tanto en Brasil, en el gobierno de izquierda de Brasil, como en el gobierno de Argentina, pero yo mantendría el ojo, y que fueron fundamentales, y en Brasil fueron clave porque sacaron a 25 millones de personas de la pobreza aproximadamente, pero mantendría el ojo que siempre, al igual que en Argentina y en la región, fueron políticas sociales con un corte siempre maternalista, digamos, mujeres como destinatarias en la medida que son madres, o sea, es ese componente familista de las políticas sociales de los gobiernos. En Uruguay también tenía un programa que se llamaba Uruguay Crece Contigo, que era tremendamente neonatalista y todo eso, etc. O sea, no se lo pueden sacar de arriba. Y Cambiemos es liberal con ciertos márgenes, digamos, con ciertas cosas que han sucedido, pero en términos relativos claramente no es iliberal como es Bolsonaro. Y eso mueve mucho la brújula, y con esto cierro. ¿Y cómo pensar el vínculo entre la derecha y los grupos antiderecha? En ese vínculo de gobiernos de derecha hay que poner el componente liberal o iliberal de la derecha. Por ejemplo, hay un reciente trabajo de Jennifer Preble acerca de cuánto han cambiado las políticas sociales el gobierno de Cambiemos con Macri y el gobierno de Piñera, pensando que podría haber una retracción del estado de bienestar, y lo que encuentran que ya no pudo ser más así, porque tienen poco movimiento en sistemas políticos que son todavía liberales, tanto el chileno como el argentino. Entonces, más que un retrenchment del estado de bienestar, lo que hablan desde un policy drift, digamos, como pequeños cambios que son mucho más tangenciales. Yo creo que alguna analogía en esos conceptos podríamos aplicar para entender también qué está pasando en ese vínculo entre grupos de gobiernos de derecha y, digamos, socavar algunos derechos ya conquistados. Pensar en retrenchment o en policy drift. Gracias. ¿Hay dos? Sí, bueno, hasta aquí. Bueno, en mi caso, lo que yo alcancé a checar en esta línea cuando estaba haciendo mi investigación es que cualquier iniciativa liberal tiene un costo político, y entonces realmente van a tener reticencia a apoyarla. En segundo, pues es la cuestión de las alianzas electorales con los empresarios, que a final de cuentas pues también ponen dinero para las campañas. Y pues bueno, la parte para mi caso fue las feministas se negaban a establecer alianzas con los partidos políticos porque fueron cooptadas, usadas y luego desechadas, y nadie las escuchó. Entonces por eso ellas rechazaban fehacientemente cualquier alianza. Y bueno, cuando digo esto de jugar limpio, pues bueno, juegas limpio, pero pues a veces, por ejemplo, cuando ciertas iniciativas el PRD se ofrecía y ellas ya no lo tomaron. Entonces, en esa sensación, pues sí, en esa cuestión sí se debería pensar en, no te creo tanto o no te voy a comprar todo, pero para esta alianza sí. En mi caso, por ejemplo, la derecha no está en contra de la participación política de la mujer porque defiende la cuestión de las minorías, la representación política de las minorías. Por eso también está avanzando la paridad política femenina.
Y había, pues, por ejemplo, tuvieron una diputada panista que promovió leyes de igualdad, cuestiones que sustentaron las bases, y ya luego no quisieron, o sea, lo que digo, o sea, pueden establecer alianzas para determinados temas y luego separarse en otras. Eso podría ser una cuestión. Y otra parte, pues, sería, pues, entonces incrementar el capital político. Porque, por ejemplo, Marcela Lagarde entra al PRD, pero como feminista, nunca sí se lavó el coco, pero su capital político fue tal que llegó directamente con los que dirigían el bloque y consiguió voto de bloque para poder hacer toda la investigación en lo que es la ley del feminicidio. Entonces, pues esa sería una cuestión, ¿no? O sea, establecer alianzas estratégicas para determinados temas y incrementar el capital político para poder participar. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, Mariana presenta y contesto yo. Bueno, gracias, rápido. Gracias, sí, totalmente de acuerdo, y si no quedó claro en la presentación, lo clarificaremos la vez que viene, pero la diferencia entre movimientos y partidos, totalmente. Y quiero retomar tu pregunta, pero también ligándolo con un poco lo que veníamos antes hablando, que me parece súper importante, de hacer la distinción entre los diferentes tipos de derecha, algo que habíamos conversado en LASA con el caso de Ana Laura, ¿te acordás? Que ella estaba muy problematizada por la comparación entre Brasil y Argentina, y en un momento estábamos discutiendo y decíamos, bueno, ¿estamos comparando lo mismo o son peras con bananas? ¿No? Y que por ahí, como se habrán dado cuenta, mi obsesión ahora es la comparación regional, que para pensar América Latina, digo, en realidad el escenario es como más complejo, porque también tenés partidos de derecha liberal, y tenés partidos de izquierda y liberales. Claramente. Y eso te da una complejidad que yo no sé bien cómo se ve, o sí se ve en la región del este europeo. Y sí, bueno, después seguimos, pero gracias.